como lo charlábamos, bueno, agradecerte, es un honor para nosotras, para todo lo que has revelado, que te sumes y que te hayas copado con esta propuesta. No, gracias a ustedes, porque la verdad que fue como, no sé si voy a intentar desde la humildad decir algo, algunas cosas, pero nada, es un honor para mí también que me convoquen. Bueno, Ale, más que nada para que les que están escuchando y viéndonos sepan, vos sos psicóloga transfeminista y sos docente de la UBA, ¿es así? Docente popular, trabajo en un bachillerato popular de adultos en el área de salud colectiva y también estoy como colaboradora docente en la UBA, sí, en la carrera de psicología, en la materia psicología preventiva. O sea, soy más docente de oficio que otra cosa. Ok. Sí. Bueno, más que nada para aclararlo. Si querés vamos arrancando. Quería preguntarte como para empezar, ¿qué significa ser una psicóloga transfeminista? Qué pregunta. En principio creo que no hay ninguna definición de lo que sea ser psicóloga transfeminista o ser psicóloga feminista. Quizás puedo explicar un poco desde dónde, por lo menos, cuál es mi lectura o por qué de repente tengo eso en el perfil de Instagram. La verdad es que siempre me resulta como muy dificultoso poder decir, bueno, soy esto, soy lo otro. De hecho, me cuesta como un poco definirme muchas veces como psicóloga después de haber transitado una formación en la cual abundan teorías patriarcales, en las cuales aprendimos cierto modelo de psicología que deja por fuera un montón de vivencias, un montón de experiencias, etc. En realidad, la parte de transfeminista, la verdad es que la asumí hace poco al empezar a ver que la definición de feminista, por lo menos a grandes rasgos en un perfil de Instagram, uno se puede encontrar con cualquier cosa. Digo, en las últimas semanas se estuvo viendo mucho cómo hay ciertas corrientes quizás del feminismo que son muy transodiantes o transexcluyentes, en el sentido de que consideran, por ejemplo, o sea, que reivindican los derechos de las mujeres, pero considerando que ser mujer es tener un útero, tener una vagina, tener ciertos cromosomas. Es decir, ahí quedaría la cuestión. Podemos discutir horas si eso es feminismo, no es feminismo, etcétera, pero me parece que también las vivencias y los posicionamientos políticos de quien se autodenomina feminista son muy variables. Desde ese lugar es que también escuchando a un montón de personas que se sienten excluidas, porque son excluidas, no solamente que se sienten, sino que son excluidas, en la psicología, digamos, cuando, qué sé yo, personas que han tenido experiencias nefastas a la hora de, por ejemplo, buscar empezar terapia y demás, y que se han encontrado con discursos de odio o discursos que patologizan en algún punto su identidad y demás, es que, bueno, por esa razón elegí como una especie de contraseña o de filtro, ¿no? Como creo que desde ahí parte el posicionamiento político, y porque entiendo también que lo profesional y lo personal, así como la academia y la militancia, nos han enseñado que son cosas distintas, nos han enseñado que no hay que mezclarlas, es algo que se repite todo el tiempo, tenemos esta imagen del profesional de la salud como alguien, no sé, objetivo, neutral, como alguien que no se implica, como alguien que deja en todo caso su ideología por fuera de su trabajo, y de ninguna manera creo que sea así. No puedo pensar una psicología que no se entrecruce con la militancia. No sé si eso más o menos responde la pregunta. Entiendo. Sí, creo, bueno, hay muchas cuestiones ahí que son interesantes como para charlar. Y bueno, recordaba lo que te comentaba, que charlábamos ayer previo a la entrevista, de bueno,
esta cuestión de deconstrucción y también de inclusión, ¿no? Y el posicionamiento de UNE frente a esto. Creo que está bueno que te plantees como profesional de la salud en ese marco, digo, incluyendo y también deconstruyendo un montón de construcciones, ¿no? Lo que hablábamos. Uh-huh. Creo que está buenísimo. En este sentido, en tu recorrido personal, profesional, ¿hay algún puntapié, algún hecho, tanto sea en la carrera o quizás en la práctica o en la docencia, que haya dicho, bueno, a partir de esto me empiezo a replantear o empiezo este camino que creo que es continuo, ¿no? De construcción y de replantearse y cuestionarse todas esas cosas que venimos charlando? Sí, creo que los momentos, o sea, no es que pueda identificar como, fue esto en mi historia, no sé, personal, lo que me hizo, no. Creo que sí, por lo menos de lo que te puedo hablar es de mi tránsito por la carrera de psicología. Sí, en un primer momento era quizás, nada, mi primer acercamiento, el primer año, tomando nota de todo lo que se decía, como también con una sed de aprender, y en esa sed de aprender anotaba cualquier burrada y cualquier cosa que se sigue diciendo hasta el día de hoy en la facultad. Empecé como o sea, fueron algunas materias muy marginales, materias selectivas, que dije, a ver qué onda esto, y me fui metiendo, y creo que lamentablemente para muchos psicólogos que pueden transversalizar la perspectiva de género, el recorrido que han hecho es un poco al margen de la formación de grado. Esto no quiere decir que nuestra formación de grado, por ejemplo, yo te hablo de la UBA, no tenga materias críticas, no tenga materias con perspectiva de género y demás, pero ¿qué pasa? No son la mayoría, no son las que abundan, generalmente son materias electivas, es decir, que si vos no la elegiste en tu tránsito por la carrera, nada, te podés egresar sin haber tenido ese recorrido. Y también, bueno, hay muchas cosas que no están formalizadas como espacios de formación, justamente. La verdad es que si yo a mí a veces hay muchas preguntas que me llegan por Instagram de, che, ¿tenés algún texto en el que pueda haber algo sobre perspectiva de género? Y la verdad es que eso no se puede responder con una pregunta. Me parece que las lecturas son múltiples y que no solamente las lecturas son múltiples, no es leer y leer y leer, también es encontrar espacios de discusión. Entonces muchas veces para mí han sido mucho más formativos, digamos, espacios de discusión con otras personas que lo que vi en la carrera en sí. Que ojo, como te digo, hubo muchísimos espacios y materias que me nutrieron un montón y que en algún punto siento que hoy, que fueron marcando no sé, el posicionamiento político que tengo a la hora de decir, bueno, no sé, soy psicóloga y me posiciono de esta manera. Claro. Bueno, está bueno. Digo, también en este marco de poder romper, ¿no?, con lo construido o con lo dado en todos los ámbitos, cómo quizás volviendo, ¿no?, al género o a esta construcción cultural, social que determinan quizás puntualmente que cierto género se maneje o haga cierta actividad y cuál no. Digo, en este marco, ¿cómo crees que podemos desaprender concepciones ligadas a los distintos géneros? Bueno, en realidad creo que no hay primero, o sea, spoiler, no hay una receta mágica de la deconstrucción como a veces por ahí queremos creer, como así también me parece que hace un tiempo hice una publicación al respecto. Me parece que hay como a veces una cierta lectura lineal de lo que es la deconstrucción. Digo, podemos ponernos a debatir, no sé, qué implica ese término a nivel filosófico y demás, pero nos iríamos muy por las ramas. Pero digo, hay como cierta idea en que escucho un montón, en la cual es como, bueno, tengo que poder deconstruirme a este punto, entonces es como que hay que transitar una cierta escalera de la deconstrucción,
y hay una forma de deconstruirse. La verdad es que no, me parece que la deconstrucción tiene que ver justamente con revisar lo que vos decías, conceptos, ideas, que no son solamente ligadas al género, ¿no? En ese sentido, también retomando lo que dije antes del transfeminismo, me parece que hay muchas cosas que hay que revisar que no son solamente patriarcales, sino también racistas, clasistas, y el transfeminismo un poco nos habla de la interseccionalidad, que es este concepto que nos dice, che, no todas las opresiones son las mismas, no todos sufrimos de la misma manera, no es lo mismo ser, por ejemplo, una mujer cis heterosexual que ser una mujer trans, no es lo mismo ser, por ejemplo, una persona racializada que una persona blanca. Entonces, creo que deconstruir tiene que ver con poder revisar justamente ideas, conceptos, formas de vivir que aprendimos, que tomamos como naturales, que no vemos que son históricas y que no siempre fueron así. Hay veces también que por ahí caemos como en el pesimismo de decir, ay, no, pero esto siempre fue así, entonces, no, a ver, empezar a rastrear, digo, un poco de la historia nos lleva a ver que cómo nos vinculamos hoy en día, que las nociones que tenemos sobre la sexualidad, sobre el género, sobre la identidad incluso, no fueron siempre de la misma manera en todas las épocas, en todas las sociedades. Y no son las mismas maneras de vivirlo en los distintos territorios del planeta, digamos. Entonces, respondiendo a la pregunta, no creo que haya una receta mágica como para deconstruir, pero sí rescato lo que dije que me parece importante, de dar espacios de discusión constantemente. Hay algo que quizás en esta cuarentena por ahí hay como una exigencia de ser productives y demás, y también como un intento de calmar algo de eso, de bueno, no es tiempo de exigirnos y qué sé yo. Y es totalmente, o sea, sí, claramente, ¿no? Estamos atravesando una crisis sanitaria que nos muestra lo salvaje del capitalismo en todo sentido, pero al mismo tiempo a veces se confunde, creo yo, exigirnos con pensar críticamente. Me parece que si hay algo que no tenemos que dejar de hacer en esta cuarentena es intentar generar y sostener algún tipo de pensamiento crítico y no quedar capturados por el coronavirus y todo sobre el coronavirus y el odio hacia el vecino, hacia la vecina. Creo que sí, que deconstruir justamente tiene que ver con eso, con pensar críticamente, con darnos espacios de discusión, y esto significa también escuchar qué tienen para decirnos otras personas que no tienen las mismas vivencias que nosotros, como correrse un poco de las verdades absolutas, ¿no? Tampoco caer en relativismos extremos donde todo es válido, entonces yo te digo que, no sé, que los homosexuales son unos enfermos porque es mi opinión. No, me parece que tampoco caer en relativismos violentos, pero sí entender que no hay verdades absolutas y que las vivencias de cada uno son distintas y que no es lo mismo, por ejemplo, el feminismo que pueda tener, no sé, una persona, qué sé yo, que vive en Palermo, que una persona que vive, no sé, en Tartagal, por decirte algo. Sí. Y sí, también otra cosa que me parece importante es que la deconstrucción, creo yo que siempre va a ir acompañada de una incomodidad. Revisar, o sea, poner en cuestión cosas sobre tu misma existencia, sobre quién sos, sobre cómo te dijeron que tenés que ser, que expresarte, que vestirte, que vincularte, que sí, todo en todas partes. Sí, o sea, claramente no es algo cómodo. Creo que es un camino de mucho sufrimiento también y de mucha marginalidad. Entonces a veces es como que jode un poco, o por lo menos a mí me jode un poco, cuando, qué sé yo, te dicen como, no sé, capaz una persona que representa como todos los colectivos opresores, tipo un varón cis, blanco, heterosexual, pretende deconstruirse, no sé, tomando matecitos mirando el sol. O sea, me parece que no, que hay algo que hay que transitar en un lugar de incomodidad muy fuerte que pone en crisis tu identidad misma, creo, no sé. Exacto. Y por ahí, bueno, hay opresiones que también se entrecruzan, digo, lo que vos decías,
no es lo mismo ser una mujer negra que sufre doble opresión por su color de piel y por ser mujer, que bueno, en este caso nosotras que somos mujeres blancas y de una clase media, obviamente que son distintos. Y cuando te lo señalan es cómodo, cuando te señalan, che, la estás pifiando con esto, callate un poco y escuchá, es incómodo. A mí me pasó, cuento una anécdota mini. Hace tiempo, el año pasado, había hecho una publicación cuando fue el crimen de los rugbyers y demás. Y bueno, una página, Ameo, puso una imagen que pretendía ser chistosa, que pretendía ser graciosa, en la cual básicamente se ponía la violencia sexual como un castigo, ¿no? Porque era la imagen de una ducha, no sé si la vieron, de una ducha, dos tipos, y bueno, la metáfora ahí era que, bueno, los van a violar en la cárcel, una cosa así. O sea, un discurso punitivista y que resaltaba la violencia sexual básicamente como un castigo. Nada, hice como un mini análisis o, no sé, un mini texto un poco repudiando esa imagen, tratando de analizar un poco qué es lo que había detrás de algo que se pretendía humorístico, también politizando un poco el humor, ¿no? Lo que tenemos como gracioso, lo que no. Y le había dedicado una línea nada más a señalar que no era menor que el que se violaba al otro era una persona racializada, era una persona negra, era un tipo negro. Claro, por ahí me empezaron varios activistas racializados me empezaron a decir, tipo, che, ni una mención al racismo. Y mi primera actitud fue decir, sí, lo mencioné. Después me quedé como pensando, porque digo, no es una sola persona la que me lo está diciendo, son 2 o 3, 4. Acá hay algo que revisar mínimamente. Y me puse a charlar, digamos, les escribí por privado, estuvimos teniendo un diálogo, qué sé yo, y me di cuenta de que, claro, mencioné el racismo en una sola línea, cuando no era un detalle menor, que era el negro el que se lo cogía al otro, ¿me entendés? A lo que voy. Entonces es como, la primera reacción que uno tiene cuando tocan sus privilegios, creo que es eso, ¿no? Saltar a la defensiva y como, nada, esa incomodidad. Y tenemos que entender que los feministas no nos quita lo racistas, no nos quita lo gordodiantes, no nos quita un montón de cosas. Entonces, si no hay una interseccionalidad ahí, termina siendo un feminismo excluyente. Sí, tal cual. Y ahí, en eso mismo que decías, digo, el sistema penal, la condena, también ahí hay otra cuestión, porque digo, a los violadores que le hacen en la cárcel lo mismo que ellos hicieron, y esto es como algo que se naturaliza y me parece ahí también hay que replantearse el sistema también, ¿no? Cómo recaemos en hacerle a la persona lo mismo que hizo. Esa es la condena, digamos, que se ganó, entre comillas. Es como otra discusión al margen. Sí, no, pero está bueno darla también, ¿no? Porque, o sea, el punitivismo sabemos que nunca ha logrado nada y que a veces, no sé, nos lleva a pensar justamente qué lugar o qué se hace, mejor dicho, y cómo se hace y qué se hace con los varones violentos, por ejemplo, las masculinidades violentas. Porque digo, la respuesta tradicional es, bueno, o sea, que se pudra en la cárcel, que lo violen en la cárcel, nuevamente reproduce esta misma lógica que estamos diciendo. Y si pensamos en en políticas integrales que abarquen lo que es la violencia sexual, la violencia de género, necesitamos preguntarnos cómo trabajar con las personas violentas. Digamos, no es una pregunta novedosa, esta pregunta existe hace tiempo y hay un montón de, bueno, no sé si un montón, lamentablemente un montón no, pero hay algunos dispositivos que trabajan con masculinidades violentas, o sea, nos lleva a repensar el rol de la educación. Nuevamente, no hay una receta, pero sí, o sea, me preocupa mucho quizás ver, no sé, estuve teniendo como varias discusiones con otros psicólogos que dicen como, no, bueno, pero el violador es un perverso
que no tiene cura, o sea, lo plantean en términos de enfermedad, lo cual me parece bastante peligroso ese discurso, porque el violador no es un enfermo mental, como se suele decir. Sí. La persona que viola es una persona que aprendió esa violencia, ¿sí? Además nos lleva a un terreno un poco... nos lleva a un terreno en el cual la enfermedad mental también sigue siendo como bueno, terreno de lo otro, todo lo malo es enfermedad mental, y no nos permite ver que justamente esa violencia se va construyendo y que hay que desarmarla de alguna manera, digamos. Si no es como casi... Sí, hay un montón. Sí, no, decime. No, digo, hay un montón de factores para analizar, digo, desde la cultura del romanticismo, las películas, las novelas, toda esa construcción que no es menor y que, digo, lo vamos absorbiendo, esta cultura patriarcal está en todos lados y me parece que hay un montón de cuestiones para analizar y reflexionar en torno a estas masculinidades y a estas personalidades violentas. Por ahí preguntaba Juli, ahí abajo, hace un ratito, si crees, estoy acá con mi asistente que me anota las preguntas, que se están gestando nuevas masculinidades. Ay, te escuché entrecortado. Ay, sí, creo. ¿Será que se están gestando nuevas masculinidades? La verdad es que el debate de lo nuevo, de lo viejo, es algo que para mí hay que ser cautelosos cuando hablamos de eso. Porque hay que ver, o sea, no sé, me parece que no sé si estoy no me siento como voz autorizada para decir si hay nuevas masculinidades o no. Me parece que está bueno que por ahí, por ejemplo, puedan leer y escuchar a personas como a Lucho Fabri, como a mi amiga la Marica Combativa, que creo que desarman bastante ese concepto de nuevas masculinidades y demás. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vengo como resonando con varias cosas que estuve discutiendo estos días. Muchas veces por ahí, marketineramente, quizás se habla o se ofrecen espacios de seminarios y demás sobre las nuevas masculinidades, cuando en realidad hay un montón de masculinidades que vienen, o sea, transitando caminos marginales hace años. Sí creo que o al menos apuesto a creer que con cada generación de personas que van existiendo, se van haciendo nuevos cuestionamientos y que no son las mismas formas que tenemos de vincularnos y de pensar los roles de género hoy que hace, no sé, 50 años, claramente, ni que hace 10, ni que hace 20. Pero creo que cada época deja sus no quiero decir sus cosas buenas y sus cosas malas, porque me parece muy simple eso, pero sí que deja sus invisibles y sus visibles, es decir, cosas que claramente no estamos viendo, y cosas que sí, no sé, qué sé yo, o sea, hoy en día también está mucho esta figura de, bueno, lavo los platos, cuelgo la ropa y limpio la casa, estoy deconstruido, y no, claramente no pasa por ahí, hay nuevas también opresiones que se generan al acceder, por ejemplo, la mujer al mercado de trabajo. Hay nuevas configuraciones también que yo creo que el patriarcado siempre está ahí, ¿no? Como siempre está ahí atrás. Sí, más que atrás, en el medio, atravesándonos. No sé, siempre hay no sé, hablar de nuevas masculinidades a mí es algo que me hace un poco de ruido, o sea... No sé, no digo que no haya nuevas masculinidades, digo que problematicemos qué entendemos por nuevas masculinidades, qué sería nuevo, qué sería viejo, a eso voy. Sí. Por ahí se van transformando y van mutando, pero siempre están, y quizás, no sé si nuevas, digamos, no sabemos si nuevas, pero es como como que se van transformando. Claro, lo que sí vemos son muchos cis varones que de repente, o sea, fueron socializados como varones,
se identifican como varones, pero no se sienten del todo cómodos en los roles tradicionales, pero al mismo tiempo de alguna manera los reproducen, entonces es como, pensemos que si pensamos las masculinidades justamente como un espectro amplio, por así decirlo, si pensamos la identidad como algo que fluye, que se construye, como algo que no es estático, sí, podemos encontrar un millón de variables en ese ser varón o en ese ser mujer, o incluso justamente muchas más categorías que no son varón y mujer. Pero digo, muchas veces es como que se habla de nuevas masculinidades como para decir, bueno, qué sé yo, el varón que se siente un poquito incómodo con alguna cosa, no sé, no, como digo, no me siento como voz autorizada para hablar del trabajo con masculinidades, porque justamente no lo hago, o sea, si bien trabajo con masculinidades desde roles más pedagógicos en lo que es el bachillerato popular y demás, no es que trabajo en dispositivos que abordan, no sé, el trabajo con varones, por ejemplo, que tienen conductas violentas y que es un dispositivo pensado para eso. Entonces, por eso decía que lean a Lucho Fabri, por lo menos vengo escuchándole y leyéndole un montón y la verdad es que me parece súper claro y súper crítico a la hora de plantearse y también que muestra también cuál fue su recorrido en ciertas maneras de pensar y demás, el trabajo con varones violentos, por ejemplo. Perfecto. Bueno, volviendo un poco a lo que decía sobre los trabajos de cuidado, bueno, sabemos que históricamente recaen mayormente en las mujeres y bueno, en este contexto de aislamiento, de cuarentena, ¿cómo crees que se pueden repensar o que podemos redistribuir esas tareas, digamos, al interior de los hogares? Sí, yo creo que la cuarentena, o sea, en sí nos muestra algo que está hace un montón, que de nuevo no es que siempre estuvo, pero sí que no es nuevo en la cuarentena. Lo que pasa es que una situación quizás de crisis sanitaria en la cual nos obliga de alguna manera a estar en nuestras casas, que al mismo tiempo, paréntesis, no todas las personas tienen la posibilidad de estar en sus casas, nos lleva a también a que se alteren las dinámicas en los hogares. Y algo que estuve como abriendo un poquito de discusión en algunos hilos de historias y demás y que está emergiendo mucho es esto de la convivencia en, por ejemplo, parejas heterosexuales en las que recae mayormente esto que vos decís, el cuidado en la mujer o en las figuras feminizadas. También entendamos que no es solamente pensarlo en términos de, bueno, lo que pasa en el hogar y las tareas domésticas. También podemos problematizar el cuidado en la docencia, por ejemplo. Digo, la docencia, sobre todo en nivel inicial, primario, secundario, es, digamos, mayormente el cuerpo docente es de mujeres, son mujeres. Entonces, de repente, toda esta reorganización y todo este intentar sostener el sistema educativo, que quienes lo sostenemos mayormente somos los docentes, y todo el trabajo que eso está implicando, recae mayormente sobre mujeres. Entonces, de nuevo, ¿por qué traigo esto a colación? Porque es la misma fórmula, es la fórmula de mujer, madre, cuidadora, pedagoga, maestra. Digo, la maestra es la señorita, término que tenemos que desterrar de alguna manera de nuestro vocabulario. La maestra, es mayormente mujer. Digamos, o sea, no es que no haya varones de nuevo, ¿no? Pero es un rubro fuertemente feminizado. Lo mismo en la salud, en la que, bueno, ahí en la salud se juegan variables porque depende el rubro. No es lo mismo, por ejemplo, la medicina que la enfermería. En la enfermería son mayormente mujeres. También nos arroja a ver, bueno, si justamente son más mujeres o más mujeres, ¿qué roles de poder ocupan? Porque al mismo tiempo los cargos más jerárquicos están ocupados por varones, cis. Entonces, digo, no es solamente las tareas de cuidado que están recayendo sobre las mujeres al interior del hogar, que sí.
y no solamente en la crianza de hijos e hijes, que sí, y no es solamente en la tarea doméstica, sino en el trabajo también. Entonces de repente nos encontramos con doble jornada, triple jornada laboral, porque hay trabajos que están sumamente invisibilizados. Sí, como esta sobrecarga, digamos, en todos los ámbitos, y que por ahí vos lo habías posteado en algunas publicaciones de Instagram, que lo charlamos, lo de Emma Clip, de me lo hubieses pedido, no me lo, ay, se me fue el nombre, me lo tendrías que haber pedido. Sí, sí, ese cómic. Ese es tal cual, es como la fiel imagen de lo que pasa. Pero digo, la mujer o la figura femenina, como vos bien lo decías, en esta especie de multifacética y bueno, y cómo en ese contexto tiene que mutar también, y las horas que se extienden y las niñas que están en las casas y bueno, toda esta situación. Yo creo que lo primero es reconocer, ¿no? Reconocer los lugares y por ahí ver cómo redistribuir estas tareas. Me parece que es importante al menos identificarlas, ¿no? Sí, también creo que apela a la comunicación constante, porque digo, hay algo que es estructural y que por ahí es más macro social, pero después está lo que pasa en cada vínculo, en cada casa, en cada hogar. Entonces, qué sé yo, en esto que hablábamos de las nuevas masculinidades o no, o sí, o qué sé yo, también hay que ver cuán dispuestas están estas masculinidades a compartir la responsabilidad en los cuidados de la casa, o sea, en las tareas domésticas, en el cuidado de hijos, en la enseñanza, porque digo, ahora que justamente estamos en una situación de cuarentena, eso implica que que muchas familias tengan que estar teniendo un rol medio pedagógico, medio de docentes hacia sus hijos, acompañándoles con las tareas, o sea, mucho más intensivamente que en una situación donde no hay una pandemia, digamos, y no hay una cuarentena como política. Sí. Entonces, sobre quiénes recaen esas tareas, como poder abrir el debate y poder ponerse de acuerdo y establecer nuevos acuerdos y revisarlos y demás, es súper incómodo, a veces es recontra frustrante, pero es algo que necesita ser hablado, porque justamente si lo seguimos, algo que apareció, vos mencionabas lo de los posts de Instagram, la otra vez había hecho la publicación sobre el aprender a delegar, ¿no? Porque mucho esto de, bueno, amiga, tenés que aprender a delegar, o incluso no amiga, o sea, lo he escuchado, digamos, en muchos, como psicólogos que quizás hacen una lectura muy individualista de la cuestión y dicen, bueno, tu problema es que no sabes delegar. Bueno, a ver, para aprender a delegar, digo, también tiene que haber alguien que acepte esa delegación, por así decirlo. O sea, ¿a quién voy a delegar si no hay alguien que se haga cargo? Pero al mismo tiempo nos confronta a entender que establecimos como dinámicas relacionales en las que, bueno, la otra vez en historias aparecía muy fuerte esto de quiero delegar, pero al mismo tiempo es como que sé que no lo va a hacer como yo quiero que lo haga o lo hace mal. Sí, eso es muy común. Sí. Entonces, sabemos en esos lugares. Pero por otro lado, sí, perdón. No, iba a decir que ahí vemos que justamente el patriarcado es relacional, o sea, se establece, o sea, tenemos que poder hacer una mirada más sistémica, más de entender cuáles son los roles y cómo se juegan esos roles. Porque si no caemos en decir, bueno, a ver, en atribuir culpas o pensar que es algo como esencial de cada uno o algo natural o demás. Digo, se instala esta dinámica en la que un montón de... pienso en el sistema pareja heterosexual, por ejemplo, ¿no? En el cual, nada, la mujer no delega
y cuando medio que intenta hacerlo, el varón no sabe medio cómo hacerlo, entonces ella no quiere que lo siga haciendo y él adopta esa comodidad de no hacer, bueno, y así se genera todo un círculo. Entonces es como individualizar la cuestión en decir, aprende a delegar o decir, vos sos un inútil, es como, nada, recortarlo, pero violentamente, digamos. Claro, y también pensaba, ¿no?, en esta autora que citamos, Emma Cleave, que ella dice, bueno, en este aprender a delegar también está la carga mental que recae en la figura femenina de tener que pensar y organizar la tarea, porque, bueno, recae también en que ella tiene que pensar quién lo va a hacer, claro, o cómo lo va a hacer. Entonces es como un círculo de que volvemos a lo mismo, digamos. Sí, bueno, y sí, nos confronta a tener que corrernos también de ese rol de educadoras, de pedagogas, de mostrarte qué es lo que tenés que hacer y cómo, no sé, googlea, qué sé yo, pero no es fácil tampoco, no es fácil tampoco correrse y decir, bueno, googlea y aceptar que lo vas a hacer de una manera distinta a como yo lo hago, porque digo, si creciste... Lo voy a decir muy burdamente, pero básicamente si te enseñaron que ese es tu reinado, que el hogar es tu reinado y lo que vos sabés hacer y cómo lo haces y demás, es como difícil correrse de algo que de repente, nada, para lo que fuimos criadas, básicamente. Exacto. Sí, es parte de lo mismo. Bueno, en esa línea hay una autora que es Nancy Chodorow, que dice, bueno, las mujeres, las niñas están criadas para ser madres, y bueno, ahí está, ¿no? Correrse de ese lugar y decir, bueno, no solo fuimos creadas para esto, o romper con ese mandato, ¿no?, social y cultural. Sí. En este marco, bueno, vemos cómo también está inmerso lo que es la violencia machista. Hablábamos de que hay muchos tipos de violencias en todos los ámbitos, y bueno, y por ahí se recrudece lo que es la violencia machista en las parejas, en lo que es el confinamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué reflexiones haces al respecto sobre, bueno, las cifras? Sabemos que se han reducido las denuncias por otros crímenes, pero las de violencia de género se han mantenido. Y bueno, y es alarmante. Sí, incluso han aumentado bueno, hay que hacer como un análisis según los países, los territorios y demás, pero sí, la otra vez leía un informe de la Organización Mundial de la Salud que alertaba sobre el aumento de las denuncias por violencia de género. Yo creo que esta situación nos muestra una vez más que digamos que hemos construido un mito en relación a la violencia de género, muchos mitos en relación a la violencia de género y en relación a la violencia sexual, que es que, bueno, pasa afuera, qué sé yo, la violencia sexual, bueno, que pasa, el mito del callejón oscuro, ¿no? Que quien te viola es alguien que te agarra en la noche, en una calle, desconocido, que no es que esas situaciones no sucedan, pero digo, mayormente, si uno se pone a leer un poco, ve que justamente suceden en el interior de los hogares, no solamente... no solamente la violencia de género, o sea, en parejas heterosexuales, ¿no? Sino también el abuso sexual en la infancia, también hay cuestiones de género ahí. ¿Por qué? Porque de repente encontramos que la mayoría de quienes abusan son varones, cis, que se valen de prácticamente cualquier persona que sea... considerada vulnerable, ¿no? Entonces es interesante ver cómo justamente niños y niñas, digamos, son diferencialmente, o sea, me trabé, digamos, en la infancia, digamos, las niñas pueden estar expuestas a situaciones de abuso constantemente en el interior de los hogares y que esas situaciones son muchas veces como, bueno, o sea, no se les cree a las niñas, básicamente.
Y que después justamente vemos cómo a medida que crecemos y en la adultez, bueno, los abusos sexuales ocurren mayormente hacia mujeres o feminidades. Entonces ahí vemos también la construcción de estereotipada de géneros en torno a quiénes son los débiles, quiénes son las sumisas, etcétera. No sé si responde un poco eso a tu pregunta. O sea, yo creo que esta cuarentena lo que nos muestra es que la necesidad de políticas públicas que aborden estas temáticas, que no es que no es que no hayan, pero sí repensarlas. O sea, repensarlas estratégicamente. Bueno, ¿a qué sectores de la población están dirigidas? ¿Todas las personas acceden a los recursos para pedir ayuda? ¿Cómo se piensan esos recursos? Exacto. Sí, o sea, me parece que de nuevo vemos que el abuso sexual y la violencia de género suceden mayormente puertas adentro y que hay que hacer algo con eso, porque, digo, si tomamos una medida, si el Estado toma una medida como el aislamiento por una situación de pandemia, bueno, tiene que contemplar que está exponiendo a un montón de personas a convivir con su agresor, básicamente. Claro. Sin ningún tipo de salida física. Porque, digamos, el aislamiento en situaciones de violencia de género sucede en el sentido en que el agresor va a buscar siempre aislar a su pareja, por ejemplo, en las situaciones de violencia en la pareja o en noviazgos violentos. Va a buscar aislarla de todas sus redes sociales, pero hay por lo menos, en algunos casos sí, en otros no, una posibilidad de salir. Acá directamente estás en 4 paredes, encerrada con esa persona, con tu agresor. Exacto, y muchas veces, bueno, como en base, digamos, en esta situación, con la pandemia se empezaron a pensar otras alternativas de denuncia por eso mismo, digo, porque la persona abusada, violentada, está en el mismo lugar que su abusador. Muchas veces es difícil que pueda contactarse vía, digamos, a ver, pensemos, que cuántas personas pueden comunicarse al 144, una de las líneas. Se empezaron a pensar comunicación vía WhatsApp, digo, en el medio de todo esto, como emergencia. ¿Y cuántos tienen acceso también, cuántos tienen acceso a Internet? Bueno, tienen otras posibilidades, botón de pánico, digo, hay un montón de cuestiones que también quedan por fuera de esto y que me parece que también lo hace más crudo aún, ¿no? Sí. No tener los recursos como para poder pedir ayuda. Sí. También la contención familiar, vos has hecho posteos, uno de ellos era, mi amiga, lo tenía por acá, mi amiga está sufriendo violencia de género, ¿qué hago? Por ahí interactúas mucho con tus seguidores de esa manera. Eso está bueno, digo, cómo el círculo familiar, afectivo y hasta de vecines es importante en estas situaciones, ¿no? Sí, es que es una pregunta muy común porque es muy desesperante es muy desesperante tener una amiga o una amiga que está sufriendo en una relación asimétrica, en una relación violenta, abusiva, y no saber qué hacer. Y es ahí donde de repente, bueno, obviamente que cada situación es súper distinta y cada situación puede ser, puede haber situaciones en las cuales estamos hablando de un riesgo inminente, un riesgo de vida, digamos, que la persona violentada pueda ser asesinada, digamos, por su agresor. O sea, hay como un montón de matices. Yo lo que intento, obviamente, en las publicaciones y en las historias y demás, es como, bueno, intentar dar algunas coordenadas, algunas recomendaciones generales, que a veces alivian bastante porque algo que me encuentro es que quizás una en el rol de amigue, quiere como que se solucione la situación o salvar a su amiga, a su amigo, a su amiga de una relación violenta. Y a veces son muy pequeñas las cosas, o sea, muy pequeñas pero muy significativas las cosas que uno puede hacer para ayudar.
Digamos, en principio, como, bueno, suspender un poco esta necesidad de salvarle la vida a la otra persona porque no sucede de esa manera, porque es la persona la que tiene que poder llegar a pedir ayuda. O sea, uno lo que puede hacer es ofrecerle los recursos, ofrecerle los recursos, como hacerle saber que uno está para escuchar sin juzgar. Muchas veces se dice como esto de, ay, ¿cómo no te das cuenta? O date cuenta. Primero como infantilizando a la persona como si no tuviera poder para darse cuenta de un montón de cosas, que se da cuenta pero no puede salir de esa situación. Y segundo, hay otras que no, que evidentemente tiene naturalizadas. Entonces es por ahí fácil desde afuera como juzgar y demás. Y entiendo también que enoje o que desespere porque en tu afán de querer ayudar a esa persona te molesta que justifique incluso a su agresor y demás. Pero tenemos que entender que hay un ciclo de la violencia instalado, en el que no es fácil salir, se puede salir, pero se requiere mucha contención y redes sociales de apoyo. Y redes sociales de apoyo, cuanto más amplias sean, mejor. Digamos, nunca una persona va a poder sacar a alguien de una situación de violencia sola. Digamos, pedir ayuda profesional, buscar contención de organizaciones. Muchas veces las organizaciones barriales y demás actúan como espacios sumamente empoderantes, ¿no? Porque el hecho de poder compartir experiencias con otras personas que vivieron cosas similares o están en situaciones similares, de repente es lo que permite como empezar a desnaturalizar un montón de cosas, poder pedir ayuda y salir de esa situación. Pero para eso la persona que está en una situación, en una relación violenta, también tiene que poder ir identificando sus propios recursos y darse cuenta de que está sobreviviendo activamente a esa situación y no que es una persona pasiva, como muchas veces se cae en el estereotipo de la víctima pasiva que no hace nada. Y no, o sea, una persona que está en una relación violenta está todo el tiempo caminando en puntitas de pie para no hacer enojar a su agresor. Sí, en una situación delicadísima. Bueno, en esto que decías de buscar ayuda, ¿no? Y profesional y las redes de apoyo, está, estarías vos. Yo sé que no haces consultorio, pero digo, psicólogo con perspectiva de género. ¿Por qué es tan importante que los psicólogos tengan perspectiva de género? ¿Por qué crees? Creo que es importante porque la lectura que podamos hacer de la realidad, la lupa con la que miramos el mundo, va a ser muy distinta. Y muy distinta en el sentido de que yo hay cosas que no las voy a poder leer en tus vivencias, hay cosas que voy a construir como problemas, hay cosas que voy a no ver como problemáticas si no tengo esa perspectiva. Es decir, lo que yo pueda... No sé, hace un tiempo hice un hilo que la verdad que dio bastante para hablar, que era malas experiencias con psicólogos sin perspectiva de género. Y te encontrás de repente con personas que fueron revictimizadas a la hora de contar que sufrieron un abuso sexual, porque su terapeuta por ahí le preguntaba qué había hecho para que eso sucediera. De maneras más sutiles o menos sutiles, el discurso era ese. Personas que por ahí contaban algo de su orientación sexual, de su orientación afectiva y eran como juzgados moralmente. Muchas veces incluso lo que se construye como un problema de algo que te está pasando es teñido por esa lupa con la que vos ves el mundo. Entonces la otra vez, perdón, estoy sonando re autorreferencial, pero me hizo acordar a la publicación que hice el otro día. Ayuda un montón a identificar. Bueno, si sirve, genial. Había hecho una publicación que era como esto de construir la sexualidad es también cuestionar su obligatoriedad. ¿A qué apuntaba esto? A que justamente vivimos rodeados de discursos sexológicos y psicológicos en los que tenés que sentir placer sexual. No importa si cogés
con penetración, sin penetración, si te tocas, si no te, o sea, tocate, masturbate, sentí placer todo el tiempo. Y de repente hay un amplio espectro de personas no sé, por ejemplo, no sé, personas asexuales, que no, la verdad es que no, estos discursos terminan siendo recontra, como que arrojan una presión muy grande, digamos. ¿Por qué tengo que sentir placer sexual? ¿Por qué tengo que...? Está buenísimo autodescubrirse y todo lo que quieras, pero cuando eso se termina transformando en un mandato, entonces digo, contar con perspectiva de género, creo que por lo menos, más allá de que hay muchísimas posturas, por ejemplo, dentro de los feminismos y muchísimas maneras de ver el mundo y muchísimas cosas que todavía quizás no hemos deconstruido y que no las podemos ver, digo, por lo menos es como una, creo yo, como una especie de contraseña que decimos como, che, mirá que no sé, no voy a leer tu identidad de género como una patología, o no voy a pensar que tu meta en la vida o tu deseo o tu aspiración no te vas a realizar, no sé, siendo madre, o no te voy a culpabilizar si sufriste un abuso sexual, o no voy a atribuir tu embarazo no deseado a un deseo inconsciente de ser madre, o sea, digo, esas cosas que vemos todo el tiempo, que se repiten desde la teoría, en los consultorios y que circulan y que generan mucho malestar, creo que es necesario como revisarlas todo el tiempo y poder posicionarse de otro lugar. Entonces creo que, no sé, respondiendo un poco a la pregunta, me parece, no sé, para mí es impensable una psicología que no sea con perspectiva o con conciencia de género. Súper claro. Es entender que estamos atravesadas por construcciones en relación a los géneros y que eso determina nuestras formas de enfermar, nuestras formas de vivir, nuestras formas de tener mejores o peores calidades de vida, lo que nos atraviesa es distinto. Sí. ¿Cuántas veces esta revictimización en distintos ámbitos, no la pienso, con los profesionales de la salud y en el mismo sistema de denuncia judicial, qué daño puede ocasionar, ¿no? Esta revictimización en todos los ámbitos. Sí. Pensaba mientras vos hablabas y decías de la importancia, ¿no? de contar con perspectiva de género para todo este tipo de cuestiones tan graves. Sí, es que si vamos al caso, por ejemplo, para una persona contar que sufrió, primero identificar que sufrió un abuso sexual, muchas veces es difícil. Segundo, poder contarlo es otro paso más recontra difícil. Imagínate si la devolución que tenés es una devolución que te hace sentir, que refuerza todavía la culpa que ya sentís. Entonces, para muchas personas, un acercamiento con un psicólogo que no cuenta con perspectiva de género es quizás la primera y última vez que tenga ganas de acercarse a terapia, por ejemplo. O sea, condiciona muchísimo. Nadie está exento, igual esto también, ¿no? Nadie está exento de tener micromachismos, de equivocarse, de hacer lecturas que no son así, que quizás, nada, la persona te dice, che, mirá, me parece que no va por acá. Pero bueno, creo que ahí está la apertura de cada uno como para repensarlo, para ser suficientemente, no sé, abierto justamente a replanteárselo, a buscar más, o sea, no quedarse justamente con lo que dijo, no sé, Freud y Lacan, o sea, la verdad es que, qué sé yo, retomando un poco lo que me decías del recorrido en la carrera, yo me cansé, ya está, empecé a buscar otras cosas, la verdad que no soy psicoanalista, pero al margen también creo que hay igual psicoanalistas que se replantean más las cosas y psicoanalistas que de repente se quedan leyendo, y digo psicoanalistas porque en Argentina, digamos, todavía la psicología está muy teñida por el discurso psicoanalítico, pero pasan cualquier teoría no está exenta digamos, del patriarcado ahí metido, porque las teorías se construyen en determinadas épocas, se siguen construyendo, entonces también son reflejo de la época. Tal cual, súper claro. Bueno, quedaron por ahí, no sé si quedaron algunas, a mí me figura Eliana que dice, preguntarle qué opina, por ahí quedó medio atrás el tema, pero ¿qué opinas sobre los trabajadores sexuales que hoy en día
una gran parte son marginadas y no tienen manera de sustentarse. Sí. No, por ahí volviendo a eso, y como para cerrar, porque ya casi... Sí, sí, cerramos con esto. Sí, me parece, de nuevo, creo que hay ciertos temas que me parece mejor escuchar las voces, es decir, no sé por qué yo tendría que opinar sobre el trabajo sexual cuando no lo ejerzo. Me parece que en ese sentido está bueno rescatar las voces de qué tienen para decirnos las trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿no? Porque en el último tiempo reflotó un debate que ya existe hace un montón de años, las tensiones entre el abolicionismo, el regulacionismo y demás. Yo tengo mis posturas, pero realmente no creo que sume como decir qué opino yo. Siempre voy a decir que hay luchas o cosas que me importan, pero que no me corresponde hablar quizás de esto. Entonces, está bien. Digo, como está eso, rescatemos las vivencias de quienes pueden hablar en primera persona. En primera persona, tal cual. Sí. Bueno, Ale, súper claro, la verdad que un gusto charlar y reflexionar un poco. Obviamente no vamos a dar soluciones mágicas, como decías vos, pero por ahí, estos espacios están buenos como para repensar y cuestionarse todo el tiempo, ¿no? Creo que está bueno. Te agradecemos un montón, en nombre de Reveladas. Gracias a ustedes. Están ahí atrás. Gracias a ustedes por convocarme y yo siempre me voy mucho por las ramas, así que está bueno cuando me bajás un poco porque capaz algunas cosas me entiendo más yo en mi pensamiento que por ahí estoy transmitiendo. Ay, no, para mí estuviste súper apuntada a lo que íbamos viendo y súper clara. Bueno, gracias. Quedo atenta a las próximas entrevistas en el ciclo, a ver quiénes... Sí, vamos a seguir. Vamos a tratar de todas las semanas tener una charla distinta. Bueno, en esta cuarentena que no tenemos otra opción. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, no, gracias. Te mando un beso grande. Un beso. Estamos en contacto. Chau. Gracias a todos, a todos. Gracias.